Gracias a Dios porque hemos podido contar con la bendición de la tecnología y sacar los sermones por nuestras plataformas. Y damos la bienvenida a aquellos que están escuchando, viendo este culto, que pueda gozarse en el Señor, que Dios le bendiga. Y en medio de todas las cosas, en medio del dolor, en medio de tantas cosas, feliz Navidad. En medio de todo esto, feliz Navidad. Algunos dicen felices fiestas, pero saben que felices fiestas, amado, es para no herir susceptibilidades de otras religiones o de otras creencias. Usan más esa expresión que feliz Navidad, porque el feliz Navidad es natividad del nacimiento del Señor Jesús. Entonces cambiaron el feliz Navidad por felices fiestas. Nosotros los cristianos no decimos felices fiestas, nosotros decimos feliz Navidad. Cristo nació, y aclaro, no nació en diciembre, siempre lo dejo claro, ¿no? Pero no nació en diciembre, pero festejamos que Él nació. Y nosotros lo festejamos todos los días del año, todos los domingos del año. Amén. Lucas capítulo 2, versículo 21 al 33, dice la palabra del Señor en este pasaje bíblico: cumplido los 8 días para circuncidar al niño, les pusieron por nombre. ¿Qué nombre le pusieron? Jesús. ¿Alguien recuerda qué significa Jesús? El Señor salva, Jehová salva, Yahvé salva, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y escuche, ¿leyó bien allí conmigo? Todo varón que abriere la matriz. Ok, no es que el Señor Jesús porque era Jesús. No, claro, Él era Jesús y santo por esencia. Pero está hablando de algo que era una práctica del pueblo judío. Todo varón, el primogénito, era declarado santo, es decir, apartado para el Señor. Versículo 24: y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas, o 2 palominos. Y aquí estoy aclarando algunas cositas. Y esta es la ofrenda para aquel que es de menos recursos, el pobre. ¿Ok? Aquí entonces lo de la teología de la prosperidad también cae, porque José y María no eran pudientes, eran pobres, y ellos dieron la ofrenda de los pobres. Ellos no podían dar un cordero o un becerro, no. Esto era lo que ellos podían, ¿ok? Las tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Amén. Amados, acompáñenme en oración. Oremos a nuestro Padre. Oh buen Dios, te alabamos, te exaltamos, Señor. Gloria sea tu nombre. Damos gracias porque tú naciste. No en diciembre, no tenemos la fecha exacta, pero lo que nos importa y lo que celebra a todo cristiano es que tú naciste, que tú creciste, te desarrollaste, llevaste un ministerio apasionado por las almas, fuiste obediente hasta la muerte, haciéndote maldito en la cruz, muriendo en esa cruz, pero al tercer día resucitaste con poder y gloria. Oh Señor, todo por amor a la humanidad. Gracias, gracias. Queremos poner delante de ti este tiempo. Espíritu Santo, guíanos. Que sean las palabras de nuestro Dios las que salgan de mi boca.
No mis palabras, no mis pensamientos, sino todo pensamiento que tenga sea dirigido por ti, Espíritu de Dios, dirigido por tu palabra, de tal manera que haya hoy bendición y vida eterna, haya consuelo, haya fortaleza. Padre, que seas tú poniendo tu palabra en mis labios. No solamente en los míos, sino en las de todo pastor, predicador que hoy tiene la responsabilidad de exponer las Escrituras. Muévete poderosamente, Espíritu Santo, en este día, en todas las iglesias, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, amados, fíjense, Lucas capítulo 2, versículo 21 al 33, fue el pasaje que nosotros leímos acá en cuanto a el nacimiento de Jesús, en cuanto al bebé Jesús, ya había nacido. Esta historia nos enseña de la vida de Jesús cuando él era bebé y de cómo ya estaba atrayendo la atención de los más adultos, de los más experimentados en esta vida. Y es que vemos aquí a un personaje que, déjenme ponérselos claro, no era un rey, no era un profeta, no era un sacerdote. Este Simeón era una persona del pueblo común y corriente. Pero ojo, ciertamente el pasaje nos resalta algo en cuanto a Simeón, que él era un hombre justo y piadoso. Estas eran las cualidades, pero lo que estoy resaltando aquí es que este hombre no era, perdonen otra vez, ni rey, ni sacerdote, ni profeta. Cuando comenzaba en el camino del Señor pensé que él era un sacerdote. Se acercó al templo y bendijo al Señor Jesús cuando bebé. Pero no, él era un hombre común y corriente, pero sí justo, sí piadoso. ¿Vamos bien hasta aquí, amados? En esta presentación del niño Jesús encontraremos a dos personas particulares que son Simeón, un hombre común y corriente, pero justo y piadoso. Y vemos también a Ana, a la profetisa Ana. Por supuesto, no la vamos a abarcar a ella porque nos vamos a centrar en Simeón. Ahora, esta mujer alaba al Señor, sin embargo, el que profetiza sobre el bebé Simeón, sobre el bebé Jesús, es Simeón. Fíjense que ella, Simeón, dice qué es lo que va a pasar con María y con el bebé. Versículos 34 y 35 de este mismo capítulo dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Gloria a Dios. Amados, lo que estamos viendo aquí es que Simeón le está diciendo a María: tú vas a sufrir, en su tiempo vas a sufrir. Y es que recordemos algo, que la enseñanza errónea de la ICR, de la Iglesia Católica Romana, es que enseñan que María es la madre de Dios. Pero recordemos que a la luz de la palabra, Dios no tiene nacimiento, no tiene progenitor. Dios es Dios, Él es Yahvé o Yahweh, como algunos lo pronuncian. Él es el yo soy. Entonces debemos dejar claro esto, pero Jesús es Dios, sí. Pero cuando hablamos de María como la madre de Jesús, no se está refiriendo a la naturaleza divina, sino a la naturaleza humana. Y por supuesto, una mujer, y todas las que son madres aquí entienden esto, una mujer que tuvo en su vientre un niño o una niña, oye, si algo le pasa, le duele en su corazón, le duele en su alma. Bueno, María iba a ver cómo a esa persona de 33 años de edad iba a ser crucificado, iba a ser maltratado. Esa persona que ya era un hombre, pero que ella lo tuvo en su vientre, que ella le dio de amamantar. ¿Se está dando cuenta? Y ahí hay una conexión tremenda entre una mujer, entre una madre, y su hijo. ¿Vamos bien hasta aquí, amados? Por tanto, María está clara que ella no es la madre de Dios, pero lo tuvo en su vientre. Ella es, mire, escuche bien, María es la madre de Jesús en su naturaleza humana, el hombre. Ella era el depósito de Dios.
Dios necesitaba llegar a la tierra y tenía que bajar como hombre, pero necesitaba entonces un vientre. Y por supuesto, lo que ella dice, que ya leímos en la dirección con mi hermana María Millán, que ella bendijo el nombre del Señor. Que el ángel le dice a ella que bendita tú entre todas las mujeres. Bendita tú entre todas las mujeres. Por supuesto, de todas las mujeres en el mundo, Dios tiene que buscar un vientre donde depositarse y consigue a esta mujer María. Los cristianos evangélicos reconocemos a María, una mujer puesta por Dios para poder llegar al hombre, un instrumento de Dios, pero no la madre de Dios. ¿Sí me explico, amados? Virtuosa como ella ninguna. Así sería la calidad espiritual de esta mujer que Dios dijo, mira, aquí está, la hallé. Es aquí donde yo voy a nacer, es por medio de ella. Así que estemos claros, la misma María reconoce, hágase con tu sierva como quiere. El término siervo significa esclavo. ¿Y qué es un esclavo? Alguien que necesita ¿qué? Liberación. Ella entendió que necesitaba la libertad que solo Jesús podía dar. Así que, aunque suene fuerte, y particularmente al amigo católico, aunque suene fuerte, María era pecadora como todos, solo que ella tenía una calidad de vida espiritual, la cual Dios reconoció y dijo, aquí yo me voy a posar. ¿Vamos bien hasta aquí, amados? Por supuesto, Simeón, bajo la unción del Espíritu Santo, porque él era un hombre lleno del Espíritu Santo, le dice, tu alma va a ser traspasada. Y aunque ella entiende que no es la madre de Dios, era la madre de Jesús, y ella tenía que sufrir lo que le estaban haciendo a su hijo. El sermón de esta mañana se titula El consuelo de su venida. ¿Me escuchó? El consuelo de su venida. ¿Será que el mundo actualmente necesita consuelo? Sí. ¿Será que muchos hermanos en Cristo necesitan o necesitamos consuelo? Sí. Cuando Simeón ve al bebé, algo pasa en él. Algo sucede en él que este hombre reconoce al Salvador. Él puede ver a Dios, a la salvación en Jesús. Y esto trae consuelo a su alma, pero también trae consuelo a todo aquel que en él cree. Así que vamos a ver este consuelo de su venida en este pasaje bíblico, y hay algo que estemos claros. Cristo ya vino una vez como siervo, como hombre, ¿sí? No quiero usar el término esclavo porque significaría que estuvo rodeado de pecado o contaminado con el pecado. No. Él estuvo en la misma condición tuya y mía, excepto el pecado. Ahí sí. En la misma condición tuya y mía, excepto el pecado. Bien. Y murió en maldición. Por amor a ti y por amor a mí. Ahora, Él viene por segunda vez. Él viene por segunda vez y su segunda venida traerá consuelo también. Porque nosotros estamos esperando a Cristo. Cristo viene pronto. Y su iglesia dice, amén. ¿Por qué? Porque trae consuelo. Pablo no nos dice, alentados los unos a los otros con esta palabra. Sí, Pablo nos dice eso. ¿Por qué? Porque es un consuelo para nuestra vida. Veamos varias cosas entonces de este tema, el consuelo de su venida. En primer lugar, el consuelo de su venida nos impele a alabar a Dios. Nos impulsa, nos anima, nos impele a alabar a Dios. Versículo 28 dice la escritura, Él le tomó en sus brazos y ¿qué hizo? Y bendijo. ¿Y bendijo a quién? A Dios. El consuelo de su venida nos impele a alabar a Dios, a reconocer a Dios, a darle gloria a Dios. Porque ¿qué es lo que va a pasar cuando Cristo venga? Usted lo va a ver. Y usted y yo lo vamos a ver. ¿Y qué vamos a decir? Lo más probable es que vaya a salir de nuestra boca ese, gloria a Dios. Aleluya. Lo más probable es que lo que salga de su boca y de la mía es gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya. Eso es lo más probable que salga de nuestros labios.
¿Por qué? Porque su venida nos impulsa a adorarle. Cuando le vemos, lo que queremos es glorificarle, reconocerle. Este hombre, Simeón, toma al bebé en sus brazos e inmediatamente lo reconoce sin necesidad, de que María le dijera lo que había sucedido con ella, lo que el ángel Gabriel le había dicho a ella. Ahora, la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo reconoce que el bebé Jesús es el Salvador del mundo? ¿Cómo Simeón lo reconoce? Pues aquí es un misterio porque no lo sabemos, la Biblia no lo dice. Lucas nos registra cómo fue que reconoció que Jesús era el Salvador, o Jesús es el Salvador. No lo sabemos, el pasaje no nos lo dice, no hay ninguna. El bebé Jesús no tenía una señal que dijera: este es el Salvador. No lo había, no lo tenía. Era un bebé común y corriente a la vista. ¿Me explico, amado? Un bebé común y corriente a la vista. No vemos que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y la voz se escuchó arriba: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Eso no lo vemos allí. ¿Lo vemos en dónde? En el bautismo. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo Simeón puede reconocer al bebé? Bueno, seguramente, y esto ya es algo especulativo y no queremos meter a la Biblia algo que no está, pero seguramente el Señor le hizo saber eso en su corazón a Simeón. Le hablaría a su alma, le haría entender: este es el Salvador. Otra vez, estamos nosotros especulando, no está en la Biblia. Solamente inferimos que el Señor trató con Simeón y le hizo saber que el bebé que estaba cargando era el Salvador. Las palabras de Simeón, como los salmos de David, amados, se expresaron en una poesía hebraica. ¿Qué hizo Simeón? Según el versículo que acabamos de leer, alabó a Dios, glorificó a Dios, bendijo al Señor. Cuando lo vio, ha llegado. El Señor ha llegado. Su promesa de su venida se ha cumplido. Y esto es lo que vamos a decir nosotros: la promesa de su venida se ha cumplido y ahora estamos en el aire juntamente con Él. Amén o amén. El verbo bendecir viene del griego eulogeo, y se puede traducir como hablar bien de. Ahora, fíjense bien que esta es una palabra compuesta, eulogeo, que significa bien, y la otra palabra, el geo, del griego logos, que significa palabra. De allí entonces el término castellano se leería, por cierto, hablar bien, y de allí el verbo castellano que dice elogiar. Yo elogio a esta persona. Oye, se está elogiando a tal persona. Cuando usamos ese verbo, ¿a qué se nos viene a la mente? Se nos viene que estamos hablando, o se está hablando bien de alguien. Se está alabando a alguien. Es lo que decíamos, por cierto, en la serie del que estamos tratando ahorita en Filipenses 4:8. Alabar a Dios. Usted puede alabar a alguien, a un igual tuyo, lo puedes hacer, pero no en adoración. Eso no significa que le vas a adorar. Solamente se adora a Dios. Pero puedes alabar a alguien en cuanto cumpliendo la palabra del Señor cuando dice: al que honra, honra. Eso es alabar a alguien. ¿Me explico, amados? Es lo que hacemos, mire. Y bueno, no porque está aquí, pero las dos hermanas que están con nosotros, Tania, que se congrega con nosotros, y la hermana Luisa, que nos visita. Tania, el tiempo que vivió tratando de sacar su doctorado, lo que padeció y todas estas cosas. Oye, como decimos en criollo, le echó pierna. ¿Sí? Sufrió. No es fácil sacar un doctorado, y menos en el tiempo que estamos viviendo, y mucho menos en el tiempo que estamos viviendo. ¿Qué estoy haciendo yo? Elogiando a Tania. Todavía la hermana coloca escrito, no lo recuerdo muy bien su escrito, pero sí lo leí, la hermana Luisa. Y ella esperaba celebrar con sus familiares, algunas personas que ella nombró, y pensaba que no iba a tener emoción, pero se dejó llevar y lloró. ¿Por qué? Porque esto es algo que pasa por la gracia de Dios. ¿Me explico, amados? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Oye, estas hermanas, en medio de todas las cosas, lo lograron. ¿Por qué? Porque son tremendas, son inteligentes, mira, sí pueden tener tantas cualidades, pero sobre todo porque la gracia de Dios fue sobre ellas. Porque la gracia del Señor fue sobre la vida de estas dos hermanas. ¿Vamos bien hasta aquí, amados? Entonces, eulogio es elogiar,
alabar a alguien en reconocimiento de. Yo puedo alabarle a usted, usted me puede alabar a mí en reconocimiento, honra al que honra merece. Ahora, en adoración, no, solamente a Dios. En adoración es otra cosa. Así que, amados, nosotros podemos elogiar. Y este término elogiar significa en primera instancia alabar, celebrar con alabanzas. De aquello, por cierto, que se dirige a Dios reconociendo su bondad con deseo de darle gloria a Él, sería otro término, reconocer. Señor, yo te alabo. Solo tú eres Dios. De ti viene la fuerza, de ti viene el poder, de ti viene toda bendición. Ahí se le reconoce. ¿Qué hizo Simeón? Cuando él tomó al bebé en sus brazos, alabó a Dios. Lo bendijo. Lo reconoció. En segundo lugar, amados, no solamente el consuelo de su venida nos impele a alabar a Dios, sino que en segundo lugar nos confirma sus promesas. El consuelo de su venida nos confirma ¿qué cosa? Sus promesas. Versículo 29. Lucas 2:29 dice la palabra del Señor. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. ¿Conforme a qué cosa? Conforme a tu palabra. Amados, el vocablo para Señor que usa Simeón aquí es diferente. Simeón no usa el término Señor, Kyrios o Curios, que algunos mencionan o pronuncian, sino que Simeón usa más bien el término dueño. En vez de Señor, dueño. Pero obviamente un Señor es dueño de algo, ¿sí? Ahora, esta palabra dueño es una palabra rara vez usada en el Nuevo Testamento. Y elegidos aquí con corrección peculiar, cuando el anciano santo llamado Simeón, sintiendo ahora haber conseguido su final objeto en desear vivir, solo esperaba la orden de su dueño para irse. ¿Qué estaba esperando Simeón? Estaba esperando ver la salvación, ¿sí o no? Eso es lo que entendemos. No se iba a morir ese hombre hasta que la salvación no naciera. Bueno, o se encarnara. Hasta que Jesús no naciera, él no iba a ver muerte. Y así iba a ser. Así que, amados, fíjense bien, por eso que Simeón dice aquí, y vemos la expresión, ahora Señor, recuerde que es dueño ahora, dueño, ahora mi dueño, despides a tu siervo ¿en qué? En paz. Y esto se puede traducir como, ahora estás soltando a tu siervo. ¿Por qué? Porque otra vez, no te vas a morir hasta que no veas la salvación. Hasta que no veas a Jesús, no te puedes morir. Le está diciendo el Señor. Le dice el Señor a Simeón. Y él entonces traduce de esta manera, ahora estás soltando a tu siervo. Ahora sí me puedo ir. Y es una manera paciente más reverencial para expresar expresar el deseo de irse. Muy reverencial. Señor, ahora me está soltando. Puedo irme en paz. ¿Sabe lo que sucede con muchas personas? Que una vez que la salvación llega a su alma, pueden irse en paz. Es interesante, han habido milagros tremendos en que una persona está a punto de fallecer, pero no fallece hasta que el Señor manda a un familiar cristiano, a un amigo cristiano, y después que alguien le lleva la palabra, se fue con el Señor. Hay milagros tan tremendos como de repente un azote de barrio, por decirlo de esta manera, literalmente hablando, se consigue con un embajador de Cristo, con un siervo del Señor, y ese siervo le presenta la palabra y él se arrepiente de su pecado, confiesa a Jesús, deja su pecado y al día siguiente muere. Se han visto milagros tremendos de esta manera. ¿Qué hizo el Señor? Que tuvo misericordia y le envió un embajador para que antes que él muriera al día siguiente, él se fuera con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos son los milagros que solamente Dios puede hacer. Así que vemos aquí a Simeón disfrutando de la salvación, de ver a Jesús, y ahora, Señor, me sueltas. Fíjense bien que esta oración de Simeón es conocida como el Nunc Dimittis.
Nunc dimitis, pongamos en vez de nunca, quítale la A, nunc dimitis con 2T e I latina. Y este nunc dimitis son las dos primeras palabras de su versión latina y significa ahora puedes despedir. Ahora puedes soltarme, Señor. Ahora sí. ¿Sabe qué? Aquel que se va con el Señor se va gozoso. ¿Has visto cómo la diferencia de las personas que fallecen? ¿Cómo fallece un cristiano y cómo fallece una persona que no ha venido a los pies de Cristo? La experiencia es muy diferente. Totalmente. La experiencia es muy diferente. El cristiano se va a conseguir con el Padre Celestial y tiene gozo en su alma, tiene paz, lo refleja. Pero aquel que se va sin Cristo, lo que se ve en su rostro es tormento. Tormento. Ahora es interesante que así como ocurre en ellos, también puede pasar que una persona tiene tanto terror de morir, pero cuando le llevas el evangelio, su rostro cambia. De terror, ahora conozco a Dios o soy conocido por Dios y ahora tengo la salvación. Amado, ¿por qué ya puede irse en paz Simeón? ¿Por qué? Porque ha podido ver, ha podido palpar, ha podido constatar la promesa de salvación que Dios le había dado. Versículos 25 y 26 de Lucas 2. Versículos 25 y 26 dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso. ¿Cómo era este hombre? Justo y piadoso. Justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba ¿sobre quién? Sobre él, sobre Simeón. Imagínense, ¿quién estaba sobre Simeón? Pero si Jesús ni siquiera había crecido. Y Jesús le dice a los discípulos en la última cena: me voy, pero vendré a vosotros. Le conviene que me vaya. ¿Para qué? Para que viniera el Espíritu Santo sobre los discípulos, ¿cierto? ¿Y qué pasó? En Hechos 1:8 vemos entonces cómo el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos de Cristo. Pero aquí estamos viendo algo previo, muy previo. Estamos viendo cómo el Espíritu Santo vino antes de Jesús. Pero recuerde algo interesante. El Espíritu Santo siempre ha estado. Recuerde que el Espíritu Santo es Dios mismo. Recordemos que el Espíritu Santo no es Diosito, es Dios. Y cuando usted inicia la lectura bíblica, usted podrá conseguir una lectura como esta, que el Espíritu de Jehová estaba sobre la faz, ¿sí o no? Y se movía sobre la faz de las aguas, ¿cierto? Y al final usted podrá leer en Apocalipsis, cerrando otra vez con el Espíritu Santo: el Espíritu y la novia dicen ven. Así que, amado, el Espíritu Santo siempre ha estado allí. Y aquí vemos que el Espíritu Santo está sobre Simeón. Está sobre él. Y leo el versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, ¿se da cuenta? Que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. El Espíritu Santo le había dicho: Simeón, tú no te mueres todavía. Tú primero vas a conocer al Salvador. Vas a conocer a Jesús. Vas a conocer al Mesías, al ungido. Vas a conocer a Cristo, aquel que va a ir a maldición en una cruz y va a morir por la humanidad. A ese tú lo vas a conocer antes que te vaya. Primero lo ves a él. Esta es la promesa que el Espíritu Santo le había dado a Simeón. Esto es la promesa. Es interesante. Simeón significa el que oye. ¿Será que habría escuchado Simeón? ¿Será que había oído Simeón al Espíritu Santo? Pues sí. La promesa dada por el Señor a Simeón fue que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y eso es lo que Dios quiere con la humanidad: que las personas no mueran sin antes haber visto al Cristo de la gloria. Que la gente no se vaya de este mundo sin Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Pero usted sabe, la Biblia dice que no todos gustaron la salvación. No todos procedieron al arrepentimiento. No todos vinieron a los pies de Cristo. Hay quienes lo rechazaron de frente, pero no queda por parte de Dios. El Señor envió a su único Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que hace el hombre ante tal ofrecimiento, ante tal regalo? Y es otra cosa. Recuerden, los regalos se aceptan o se rechazan. Estamos estudiando esta mañana el consuelo de su venida. En primer lugar, dijimos que nos impele a alabar a Dios. Segundo, nos confirma sus promesas. Cristo viene pronto. Y si ya había venido antes y había cumplido con sus promesas, pues lo va a hacer otra vez. Y si Él vive, nosotros también viviremos. Así lo dice la Escritura. Y así lo dice uno de nuestros signos. Si Él vive, ella está viva. Si Él vive, nuestros seres amados están vivos. Claro, lo queremos con nosotros aquí abajo. Y se nos olvida que ellos están mejores que nosotros aquí abajo. Que ellos ya no están sufriendo. Más bien nosotros vamos allá arriba. En tercer lugar, el consuelo de su venida nos brinda su salvación. Versículo 30 y 31. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. De todos los pueblos. Estemos claros, mis hermanos, que muchos vieron al bebé Jesús. Que vieron hasta el mismo Señor Jesús. Lo vieron. Pero no creyeron. No vieron que Él era la salvación. ¿Se acuerda? Muchos vieron a Jesús. Muchos escucharon a Jesús. Pero muchos dejaron a Jesús. No vieron como Simeón. No, como Simeón vio a Jesús la salvación. Muchos no vieron a Jesús como el Salvador. Al contrario, lo despreciaron. Pero lo que vemos aquí, amado, es que este aprecio de un objeto, de lo que vemos en Simeón, que él vio la salvación, este aprecio, esta valoración de un objeto de vista, un niño, por cierto, que otra vez a ojos de todo el mundo era un niño común y corriente, un bebé. No tenía ninguna señal, sencillamente era un bebé, ¿ok? Entonces, ¿qué está viendo usted? Un bebé, alguien que está, que es inconsciente. Usted sabe cómo son los bebés, ellos no están conscientes de nada. A ver, ¿quién se acuerda cuando tenía 8 meses aquí? Si me dice que usted se acuerda, usted es un fenómeno. No se acuerda nadie, yo no me acuerdo. Entonces vemos a alguien que es inconsciente, que es débil. Ya va, ese es Jesús, ya va. Cuando bebé, Jesús era débil. Si algo podemos entender por la palabra del Señor, que Jesús se hizo totalmente hombre, semejante a ti y a mí, repito, excepto el pecado. Pero Él padeció todo lo que toda persona padece. Al nacer hay un crecimiento, hay un desarrollo y todo lo que viene con esto. ¿Me explico, amados? ¿Sí? Entonces Jesús vivió todo este asunto. Simeón está viendo a un bebé que otra vez, repito, es inconsciente, es débil, pero él ve la salvación. Y esto fue un acto de pura fe que el Señor impulsó a Simeón a saber que estaba en el Salvador, que estaba ahí cargando al Salvador del mundo. Porque otra vez, ¿tenía al bebé alguna señal para reconocerle como el Salvador? No lo tenía. Alguien le había dicho, mira, este es el Mesías. María le había contado a Simeón, el ángel Gabriel me visitó y me dijo que, porque tú sabes que él no es el bebé de José, ¿no? Pero tampoco le fui infiel. No vayas a pensar mal, Simeón. Ella no le puso explicaciones a Simeón. Sencillamente este hombre llegó, vio al bebé, lo tomó y reconoció que quien tenía en sus brazos era el Salvador del mundo. ¿Cómo se dio cuenta? Yo creo que como era un hombre del Espíritu, como el Espíritu Santo estaba sobre él, como el Espíritu Santo lo guiaba, seguramente el Espíritu Santo le hizo saber, Él es el Mesías, es el ungido, Él es. Así que vemos a un Simeón que reconoce al Dios de la gloria, a Emmanuel, Dios con nosotros, y lo que hace es bendecir al Señor. Esto es lo que hace Él. ¿Y sabe qué? Al reconocer a Jesús como el Salvador, al bebé Jesús como Salvador, este Simeón recibe las bendiciones que recibieron, por cierto, los pastores. Versículos 15 y 17 de este mismo capítulo 2.
Versículo 15 y 17, recordando a los pastores. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha ¿qué? Manifestado. Habían entendido por todo este espectáculo que era de Dios lo que estaban viviendo. 17, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Al verlo, ¿a quién? A Jesús. Ya habían llegado. Por cierto, que en el pesebre, quienes estaban en el pesebre no eran los reyes magos, sino los pastores. Por eso es que hay un anacronismo allí. Nuestro pesebre que se le coloca a los pastores y se le coloca a los reyes magos, no. De paso no eran 3 reyes magos. No se llamaban Gaspar, Baltasar y Melchor. No se desconocen los nombres. Pero los magos, los reyes magos, eran magos, eran astrólogos. No llegaron al pesebre, llegaron fue a la casa donde estaba José, María y Jesús. ¿Vamos bien hasta aquí, amados? Simeón es una de las personas bienaventuradas que Jesús menciona más adelante en Lucas capítulo 10. Vamos para allá. Lucas capítulo 10, versículos 23 y 24. Note lo que dice la palabra del Señor. Lucas 10, 23 y 24. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros, ¿qué? Lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pues Simeón, los pastores y los discípulos fueron bienaventurados al poder ver y oír a Jesús. Esto es una bienaventuranza. Quizás aquí alguno está pensando, pero Jesús no dijo que más bienaventurados son aquellos que sin ver creyeron. Sí, pero el contexto es diferente. Hay una bienaventuranza. A ver, ¿usted no le hubiera gustado ver y palpar a Jesús? Estemos claros que sí. ¿Qué significa bienaventuranza? Lo dijimos en esta serie que estamos tratando en los domingos anteriores. ¿Qué significa bienaventuranza? Significa feliz, significa dicha. Vamos, si estoy con Jesús, que lo puedo tocar, que lo puedo escuchar, que puedo ver el color de sus ojos, yo soy feliz y seguramente usted sería feliz. Tal vez usted se acordaría de María. Ay, voy a quebrar un perfume aquí, ¡pah! Señor, toma, y déjame lavarte. Más ordinaria y chabacana, dicen algunos. Usted posiblemente haría: yo quiero enjugarte los pies y todo lo demás. Yo quiero secarte los pies, y el Señor te va a recordar: hija, eso era para prepararme para la sepultura. No me prepares porque ya no voy a morir otra vez. Adora al Señor ciertamente, ¿no? Eso es lo que tú y yo haríamos, ¿sí o no? Esto es lo que nosotros haríamos. Somos bienaventurados, seríamos bienaventurados si lo hubiéramos visto y palpado. Pero también, por eso que el Señor se lo deja claro a Tomás: bienaventurados los que sin ver creyeron, Tomás. Tú necesitas, para andar en la vida cristiana, ver. No. Más bienaventurados son los que sin haber visto han creído. ¿Se da cuenta? Así que hay 2 tipos de bendiciones: los que vieron y los que creyeron sin haber visto. Las dos son válidas. Pero recuerde que Jesús estuvo por un breve tiempo, 33 años. Y aquellos que lo vieron, que lo palparon, fueron bienaventurados. Pero los que no lo hemos visto, ni antes de Jesús, ni después de Jesús, somos bienaventurados. Amén o amén. Noten que Lucas nos dice para quienes preparó la salvación en el versículo 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Aquí vemos las profecías cumplidas del profeta Isaías. Vámonos para allá, Isaías capítulo 40, versículo 5. Isaías 40, versículo 5, dice la palabra del Señor. Cuando lo tenga, diga amén. Isaías 45 dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne, ¿qué va a pasar? Y toda carne la verá. Y toda carne la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Es decir, lo que Dios promete, eso cumple.
Prometió que el Mesías vendría por primera vez y lo cumplió. Promete que el Mesías vendrá por segunda vez y lo va a cumplir también. Isaías 52, verso 10. Isaías 52, versículo 10. Note ahora lo que dice este pasaje. Dice la escritura en Isaías 52, versículo 10 de la siguiente manera. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Del Dios nuestro. Simeón vio esto allá en el capítulo 2, versículo 31, y lo deja bien claro. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Ahí está la profecía, se estaba cumpliendo. El verbo preparar aquí viene del griego hetoimazo, y significa preparar, disponer. Él ha preparado, Él ha dispuesto la salvación para toda la humanidad. Ojo, no significa que toda la humanidad es salva, sino que la salvación está a un pedido de boca, a una confesión. La salvación era, las buenas nuevas era para todo el mundo, ya no para los ricos. Recuerden que buenas nuevas en el griego es evangelio, o como nosotros lo conocemos como evangelio. Y el evangelio o las buenas nuevas solamente se daban a los ricos, a los poderosos, a los reyes, a los que estaban en eminencia. Pero el pobre era desechado. Por eso que Jesús le responde a Juan el Bautista por medio de los discípulos. Después que hace ciertos milagros, después que sana, le dice: mira, los cojos andan, los ciegos están viendo, los sordos están escuchando. Y entre tantas cosas que le dice, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Es decir, el evangelio ya no es solo para los poderosos, es para toda persona que quiera confesar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí se utiliza con un objeto el asunto de la venida de Cristo. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el propósito? Salvar a los pueblos que estaban en tinieblas o que están en tinieblas. Salvarles. Dios dispuso la salvación para los pueblos en tinieblas. ¿Será que el mundo está sumergido en tinieblas? Sí, todavía. ¿Sabe lo triste? Que a pesar de los palos, perdonen la expresión coloquial, que nosotros estamos llevando en nuestro país, todavía no hayamos aprendido. Y eso sí sería triste y más doloroso. Porque queremos salir de esta, ¿cierto? Queremos que esto ya termine, ¿verdad? Pero qué triste es que si nosotros salimos, primeramente el Señor, las cosas entre el pueblo cristiano, no voy a hablar de la gente que no conoce a Cristo, las cosas entre el pueblo cristiano siga igual o peor. Eso sería decepcionante. Ahora, el asunto aquí es: luz resplandeció en las tinieblas. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Pero en cuarto lugar, mis amados, el consuelo de la venida nos indica el carácter de la salvación. Versículo 32. El consuelo de su venida nos indica el carácter de la salvación. Dice el versículo 32: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón percibía el verdadero propósito de Dios de extender la mano a los gentiles, tanto como a Israel. No solamente a Israel, sino a los gentiles también. Como gentil, Lucas seguramente se siente interesado muy especialmente por esta profecía, que la salvación no era para los judíos exclusivamente, sino aún para los gentiles. Y recuerde que Lucas no era judío, él era un gentil. Vámonos a Isaías 42, versículo 6. Isaías 42, versículo 6. Si alguien pensaba que Lucas, por cierto, era discípulo de Cristo directo, no lo era. Lucas no era uno de los 12 discípulos. Lucas cree es por la predicación de algunos de sus discípulos. Isaías 42, versículo 6, dice la palabra del Señor: yo, Jehová, te he llamado ¿en qué? En justicia, y te sostendré ¿por dónde? Por la mano.
te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Este es el Señor, la profecía de Isaías hablando del pueblo de Israel. ¿Qué tenía que ser Israel? Ser luz, ser de bendición a las naciones. Pero Israel dijo no, nosotros somos el especial tesoro de Dios. Y hasta aquí llega entre nosotros. Pero el Señor te había dado una orden como pueblo escogido. Tú tenías que haber ido y predicar la palabra. No, yo me contento porque yo soy salvo. Allá los demás, que se las arreglen. Pero se te ha olvidado para qué Dios te escogió. Capítulo 49, versículo 6 ahora. Isaías 49, versículo 6. La escritura nos habla. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de ¿dónde? También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros. ¿De dónde? De la tierra. La pregunta que hacemos al judío en la actualidad es, ¿qué les pasó? Porque el Señor es claro en su palabra. Ustedes tenían que ir y predicar la palabra, predicar el evangelio a los gentiles. Esto no es solamente del Nuevo Testamento, esto venía desde el Antiguo Testamento. El judío no podía decir que no, nosotros somos el pueblo escogido por el Señor, nadie más iba a ser salvo. Los demás eran unos paganos incircuncisos, carnales, sin vergüenza, que iban para el infierno. No, amados, el pueblo de Israel estaba escogido para ser luz para todas las naciones. Luz para todas las naciones. Estamos hablando de un evangelio universal a todas las naciones. Y hablamos del evangelio universal, no de la salvación universal. Porque ya he dicho varias veces que no todos proceden al arrepentimiento. No todos lo hacen. Ahora, por causa del Mesías, los gentiles darán gloria al pueblo de Israel. ¿Sí o no? Por causa del Mesías, el pueblo gentil dará gloria al pueblo de Israel. Fíjense bien, Isaías 60, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor en Isaías 60, 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti, ¿qué va a pasar? Amanecerá, ¿quién? Jehová. Y sobre ti será vista, ¿qué cosa? Amado, mira, sobre ti amaneció Jehová. Sobre ti amaneció el Señor. Cuando confesaste a Cristo, sobre ti amaneció Yahvé, el yo soy. Y no solamente esto, sino que como amaneció sobre ti, pues sobre ti está vista la gloria de Dios. La pregunta es, ¿estamos reflejando la gloria de Dios? Porque amaneció sobre ti, amaneció sobre mí. Pero como dice allí, y será vista sobre ti su gloria. Se está viendo la gloria de Dios sobre mí. Y el versículo 3 dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Amados, usted y yo sabemos que tenemos propósito, porque así nos lo deja bien claro la palabra del Señor. Tenemos propósito y en nosotros está la luz del Cristo de la gloria, no crucificado, sino resucitado, glorioso, sentado a la diestra del Padre, que un día vendrá por su iglesia en gloria con sus santos ángeles sobre las nubes, amados, y con su iglesia, y todo ojo le verá, todo ojo le va a ver, y todo ojo va a ver que Cristo viene y que va a venir con él su iglesia. Y dice, mira el evangélico ese, era verdad. Bueno, yo lo digo echando broma, pero ese va a ser un momento de dolor más bien, de tormento. Eso va a ser un tiempo de tristeza, de mucho terror. Que por la gracia de Dios ni usted ni yo lo vamos a vivir. Porque sobre usted amaneció la gloria de Jehová.
Sobre usted amaneció la gloria del Dios Altísimo. Sobre usted amaneció aquel niño Jesús que nació hace más de 2000 años, pero creció. Aquel hombre que predicó con pasión, aquel que sanó a los enfermos, aquel que liberó a los poseídos por los demonios, aquel que se hizo maldito en la cruz, pero que al tercer día resucitó con gloria, con la gloria del Padre, para dar vida y vida en abundancia. Usted ha sido glorificado por el Señor, alabado por el Señor. Usted ha sido alumbrado por el Dios Altísimo y Él viene a buscarle. Gloria sea a Él. La primera iglesia bautista de Los Teques es una comunidad cristiana que busca agradar el corazón de Dios en una genuina relación de adoración y comunión. Creemos que somos salvos por gracia, que Jesucristo murió y resucitó al tercer día y que regresará por su iglesia. Si no lo conoces, haz hoy la oración de fe que nuestro pastor menciona al final de su mensaje. De igual forma, queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad y a predicar en Los Teques, Venezuela y el resto del mundo que Jesucristo es el Salvador. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y comparte tu experiencia en los comentarios. Paz de Dios.